Rubén Chirinos Leáñez es el vicepresidente de Meganálisis, el padre es el presidente y además él es gerente de proyectos. Ellos todos los meses nos ofrecen un trabajo serio sobre los principales problemas que afectan al país. El más reciente terminó el 28 de mayo, es decir, hace pocos días atrás. Y me encanta hacer este tipo de entrevistas con él para conocer qué piensa la mayoría de los venezolanos, como sucede en las encuestas, o por lo menos qué pensaba para el 28 de mayo, cosa que no creo que haya cambiado mucho, en cosas claves. Porque una cosa es lo que dicen los analistas, que muchos están perfectamente con la realidad, otros, como todos vivimos metidos en un globo, todos, analistas y no analistas, es interesante conocer qué opina, ¿no?, buena parte de la población, aunque todos vivimos en un globo, pero saber qué opina sobre cosas muy concretas, por ejemplo, inmigración, por ejemplo, las votaciones, ir a elecciones, ese tipo de cosas. Bienvenido entonces, Rubén Chirinos Leáñez. ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches, Napoleón. Un placer, como siempre, este momento y bueno, y analizar estos resultados. Vamos a ver los resultados. Vamos a volver a explicar que es a nivel nacional estas preguntas, ¿no? Sí, correcto. Es un estudio levantado entre el 20 y 28 de mayo en en todos los estados del país y el Distrito Capital. Son 1017 consultados con un margen de error de 3,4, un nivel de confianza del 97%. El estudio es una sola consulta por hogar, es del tipo tracking CATI teléfono. Y bueno, un muestreo aleatorio simple con el objeto de evaluar el pensar, el sentir, como bien lo describes tú, desde el punto de vista emocional, político, social y económico de los venezolanos. La primera pregunta que estamos publicando en este segmento público tiene que ver, como tú lo mencionabas en un principio, la migración. Se le consultó a los venezolanos. Esto es una situación bastante lamentable, que los venezolanos tengamos las familias del país profundamente fragmentadas por la distancia. ¿Tiene usted Ante la familiares que hayan pregunta, migrado? perdona, ante la pregunta, para ir bien concretos, ¿tiene usted familiares que hayan Ujú. migrado a otros países y que antes de hacerlo vivían con usted en su casa? ¿Qué tiene que ver con que vivir en su casa o no? ¿Por qué esta segunda parte? Porque cuando se hace la pregunta de manera sin precisar si el familiar estaba dentro del hogar, vamos a tener un porcentaje, Napoleón, que está cercano, si no es el 100%, es un número escandaloso. Entonces, va a haber interpretaciones desde el punto de vista de desmeritar el resultado, porque evidentemente va a ser un número escandaloso. Ahora, cuando precisamos si vivía en su hogar, estamos evaluando directamente al núcleo familiar. ¿Ok? Ok. Todos tenemos familiares que han migrado, ahora que vivían en su hogar, que vivían en la casa, compartían diariamente. Entonces, desde ese punto de vista, la medición es más concreta y también nos demuestra el efecto directo en el hogar, ¿no? El Entonces, 64 el 64,3% respondió que sí, que tiene migrantes, una o más personas, y un 35,7% no los tiene. O sea que tenemos más del 60%, 64%, casi 7, vamos casi buscando casi 7 de cada 10 hogares venezolanos en donde al menos una persona ha salido del país. Esto es bastante triste y aunque se habla de millones, desde el punto de vista familiar, vemos cómo hay una fragmentación importante. Y eso tiene una consecuencia. Luego preguntamos sobre la edad de la ¿y por persona qué? Ajá, a encargada. eso vamos por partes. ¿Por qué preguntar qué edad tiene la persona encargada o responsable de su hogar? ¿Cuál es la intención de saberlo? La intención, Napoleón, es que ha habido un cambio importante en la estructura de lo que es la población venezolana. Cambio que usualmente se omite, eh, se, se evade desde el punto de vista mediático y político, bueno, por razones que cada quien tiene o lo motivan, pero el venezolano debemos conocer qué está pasando, cómo evoluciona este país, más aún cuando los datos de lo que es en teoría el Instituto Nacional de Estadística, bueno, como la mayoría de las cosas oficiales en el país, carecen de la credibilidad y no tienen
la veracidad y la confianza que uno desearía. Entonces, para ver cómo es la estructura hoy día de este nuevo hogar venezolano, preguntamos eso, ¿cuál es la edad de la persona encargada? Eh, consiguiendo de que actualmente la edad promedio del responsable o la responsable del hogar es de 60,53 años, una mediana de 60 años. Esto nos dice y nos ratifica que la migración se ha llevado buena parte de núcleos familiares y jefes de hogar más jóvenes, que son buena parte importante e indispensable de la población activa venezolana, haciendo que aumente la edad del venezolano responsable, la edad del venezolano activo. Esto tiene unas consecuencias. Hoy estamos viendo una realidad humana en donde muchos abuelos y abuelas nuevamente son padres, pero en una Venezuela en donde la electricidad embate diariamente, los problemas del agua están a la orden del día. Estamos viendo a personas que deberían en otro país, en cualquier país normal del mundo, estar disfrutando de una tercera edad con tranquilidad, sufriendo, padeciendo, como si tuviesen nuevamente 30 o 20 años, o con las fuerzas que deberían haber tenido o deberían tener ese tipo de personas que ya no están en el país. Entonces, esto nos da una realidad de qué pasa en ese hogar, en esa jefatura de hogar, en ese responsable de hogar, qué pasa por el corazón y la mente y quiénes son los que están acá. Tenemos muchas personas de la tercera edad hoy en día al frente del hogar venezolano, cosa que a principios, en los años 90 y a principios de los 2000, no era Sí. en esa proporción. Ahora viene la parte bien polémica, porque como cada Ujú. uno está en su globo, unos dicen que sí, que la mayoría está de acuerdo con ir a elecciones, otros dicen que eso es mentira, unos dicen que Guaidó está equivocado, otros dicen que sí, que está bien, unos dicen que están con Falcón, otros que no. Vamos a ver qué dice, cuál es el resultado de esta encuesta frente a lo siguiente. Bueno, Maduro, ajá. Guaidó, espérate, Maduro, Guaidó, Falcón, Capriles y otros políticos en Venezuela hablan de sentarse en un diálogo para conseguir un acuerdo nacional. Y la pregunta concreta, antes de hablar de esas elecciones que anuncié, ¿usted cree que en esta ocasión sí saldrán soluciones concretas para el país y cuál es el resultado para la mayoría? 72,1% piensa que no, Napoleón. El 19,7% opina que sí. Hay un 8,2% que sigue en la incertidumbre de esperar a ver qué pasa o no sabe qué responder. A pesar de que se trata de imponer, y eso hay que decirlo debido a la magnitud del resultado, se trata de imponer una matriz, una tesis de que los venezolanos aprueban, apoyan el diálogo, las negociaciones. Nosotros no tenemos nada en contra de cualquier consenso que pueda existir entre los actores políticos, pero los venezolanos, a los que les preguntamos, ¿okay? La mayoría siente que no va a obtener soluciones concretas de una nueva sesión de diálogo. Ahora, ¿por qué sienten eso? Es fácil de entender, no es el primer evento de diálogo que se anuncia, no es el primer episodio en donde se dice o se plantea que después de un diálogo, después de una negociación, de un reconocimiento, en fin, va a haber soluciones para el país y nuevamente no ha pasado nada. Y los que Lo sí cual, creen, ese 19,7% que sí cree que puede a través del diálogo esta vez sí conseguir soluciones concretas para el país, ¿por qué lo creen? Napoleón, estamos hablando ahí ya del segmento de la población que ya sea en cualquiera de los partidos a nivel nacional, tiene mucha influencia desde el punto de vista partidista, tiene una vida partidista relativamente activa, ya hoy es día relativamente, no es ni como en otras décadas, pero tiene una cierta participación partidista. Entonces, desde el punto de vista partidista, desde el punto de vista político partidista, hay esa opinión. Ahora, desde el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos, no la hay, porque la mayoría de los ciudadanos no han visto las respuestas a partir de esos diálogos. Ahora, los partidos políticos es la narrativa de los partidos políticos. Entonces nos conseguimos, Napoleón, en la situación país en donde, como tú lo mencionabas en un principio, hay burbujas, hay visiones de túnel. Entonces la burbuja política, la burbuja o la visión de los políticos es la burbuja y la visión que se trata de exhibir e imponer como la que es de la mayoría. Más allá de que sea correcta o incorrecta, la mayoría no lo ve así. Entonces tenemos dos grupos de venezolanos. Unos venezolanos que ven la política desde el punto de vista de los partidos
y desde el punto de vista de los análisis partidistas y políticos, que han siempre sido los mismos, y ese es el 19.7, y un 72.1% venezolano que está cansado de los mismos análisis y los mismos resultados. Sí. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿usted confía en el nuevo Consejo Nacional Electoral? Y este es el resultado. 67.5 dice que no confía, 17.1 dice que sí, 15.4 dice que no. Hay una leve baja y cualquiera en cualquier parte del mundo pensará, pero es escandaloso el número. Pero hay una leve baja con respecto a los que antes decían que no confiaban, que superaba ampliamente el 75%. Ok, bajó alrededor de casi 10 puntos de desconfianza, pero 67.5 sigue siendo un número elevadísimo. ¿Qué pasa? No es suficiente con cambios cosméticos de nombre sin que las inclinaciones políticas de esos nombres sigan siendo las mismas. O sea, el país necesita un cambio profundo en sus instituciones. Las instituciones están demasiado desacreditadas y no es suficiente con cambiar manager usando el argot beisbolístico si el line-up, si el roster sigue siendo el mismo. Y vemos que eso es lo que pasa con el CNE, llevándolo a ese terreno beisbolístico. Los venezolanos no confían en esa institución porque simplemente, más allá de que cambien los nombres, saben quién está detrás del cambio y no va a generarse la confianza. Aunque, como tú lo dices, la burbuja intenta y dice que no, que todos los venezolanos están sumamente emocionados, eso no es correcto. La verdad es esto. Ok, estamos conociendo qué piensa la mayoría de nosotros los venezolanos, qué piensa la mayoría, aunque uno no esté de acuerdo con muchas de las cosas o esté de acuerdo con otras. No lo que piensa el vicepresidente de Meganálisis, Rubén Chirinos Leáñez, no lo que pienso yo, no lo que piensan necesariamente los analistas que estamos consultando, sino según esta encuesta sumamente reciente, porque terminó de hacerse el 28 de mayo, y por eso es una encuesta a nivel nacional, lo que piensa buena parte o la mayoría de los venezolanos. El siguiente pregunta es, ¿usted cree que con elecciones se comienza a resolver la crisis política, económica y social de Venezuela? 71.1% opina que no. Napoleón, 20.5% dice que sí, 8.4% no sabe qué responder. Nuevamente llegamos a un punto en donde el voto convertido en un evento inocuo. Después de las elecciones en Venezuela no sucede nada diferente, todo continúa igual. Por ende, se ha convertido en un medicamento, en un tratamiento para la enfermedad que tiene Venezuela, un tratamiento que no es efectivo. Y los venezolanos estiman que votando no se comienza a resolver la crisis. Lo planteamos desde ese punto de vista para que estuviese bastante claro, como el primer paso de solución. El primer paso para los venezolanos no es ir a una nueva elección, porque ya han hecho ese ejercicio hasta el punto de ya no querer hacerlo. Entonces, seguirlo planteando como un escenario de inicio para el comienzo de una solución para el país es simplemente seguir pecando de ingenuo, seguir creyendo que los venezolanos están en esa onda. No, los venezolanos se cansaron de repetir el ciclo. Entonces, volverán a plantearla. Hubo gente que nosotros anticipamos, y en breve rapidito, que en las elecciones parlamentarias la abstención iba a ser altísima. Hubo aquí estudios y encuestadoras que hablaban del 60% y se trató de imponer esa tesis. Al final, bueno, se consiguieron con la realidad que la gente no fue a votar en las parlamentarias. Y algo similar está en orden a cualquier evento electoral que no tenga intención definitoria de resolver la crisis. Por lo tanto, no es visto como un primer paso. Es que los políticos parece ser que solamente ven como única salida justamente la vida política en democracia y estamos hablando de una narcodictadura. Bueno, en la siguiente pregunta, esto es una opinión mía, no voy a meter en este lío a Rubén que está viviendo en el, ¿cómo se llama? En el paraíso. ¿Cuál debe ser el primer paso concreto para resolver la crisis que vive el país? Es la siguiente pregunta que hicieron con, Esta es una pregunta. con dos opciones. ¿Ok? Es una pregunta cerrada. Que Maduro y la oposición se reconozcan, dialoguen y se pongan de acuerdo, o que Maduro y el chavismo abandonen el poder lo antes posible. ¿Cuál debe ser el primer paso y cuál es la respuesta? 75.2
que Maduro y el chavismo abandonen el poder lo antes posible. 16.7, que Maduro y la oposición se reconozcan, dialoguen y se pongan de acuerdo. 8.1 no sabe qué responder. Es más que claro el sentir de la mayoría de los venezolanos. Hay que tener en cuenta que cuando Juan Guaidó hizo su aparición pública en enero del 2019 con toda esa fuerza mediática y todo ese respaldo internacional, se planteaban, él planteó y su grupo político planteó una ruta, y la ruta iniciaba con un cese de la usurpación. Ese era el eslogan, el primer paso de su ruta. Y ese primer paso ha sido desde hace mucho tiempo la premisa para los venezolanos. Los venezolanos, mientras el chavismo esté al frente de las instituciones del país y Maduro esté en la presidencia o ellos estén en el poder, el chavismo como tal, los venezolanos no tienen confianza y no creen que otros pasos sean en realidad efectivos. El primer paso, la primera señal para los venezolanos pensar que sí se puede comenzar a resolver la crisis que vive el país es el cambio o la salida del chavismo del poder. Mientras el chavismo esté en el poder, los demás planteamientos se chocan contra la pared de la incredulidad de los venezolanos, la desconfianza y el cansancio. Aunque a usted le parezca, bueno, ¿para qué hacen esas preguntas si ya sabemos la respuesta? ¿Ok? Hay que tener conocimiento claro de qué piensa la mayoría, y para eso son las encuestas. Y a quien debería servirle en primer lugar, no a nosotros, no a usted ni a mí, ni a Leáñez, a Chirinos Leáñez, sino exactamente a la dirigencia política para que escuche a la gente y para que empiece a investigar. Vamos con lo siguiente. La siguiente pregunta es, ¿usted apoyaría que Maduro y el chavismo dejen el poder antes de terminar el año 2021? 79.21% Napoleón respondió que sí, 13.16 que no, 7.63 no sabe. O sea, aunque como tú lo mencionabas hace unos instantes, para muchos podrá ser una pregunta redundante. Bueno, hay que plantearla para entender cuál es la premisa de los venezolanos, cuál es el anhelo de los venezolanos. Mientras el anhelo no se cumpla, los venezolanos no dan un paso o no van a seguir dando pasos que le trace una dirigencia que le ofreció como primer resultado el cambio de modelo político en el país. Entonces, es una realidad aplastante, pero al mismo tiempo tenemos que esa gran mayoría está en condición de desánimo, desaliento, porque se sienten también en buena medida visibilizada, omitida, no tomada en consideración en las prerrogativas que establece la dirigencia política. ¿Y qué significa que un 13.16% no apoyaría que Maduro y el chavismo dejen el poder antes de terminar el 2021? Que son del PSUV, y entonces el PSUV subió de un 10% o menos muchas veces a un 13.16%, o que hay un poco de esto, pero de que son de PSUV, o hay un poco también de que lo que quieren es que los maten y punto, no que abandonen el poder, que sigan más radicales. ¿Qué interpreta esta respuesta de estos venezolanos? ¿Cómo lo interpreta? Yo la interpreto desde el punto de vista de Napoleón. En primer lugar, el instrumento, la encuesta, como toda encuesta, tiene márgenes de error, ¿ok? Nuestro margen de error en este estudio es de 3.4. Siempre hay oscilaciones, ¿ok? Cuando esas oscilaciones superan los márgenes de error, sí nos llaman a capítulo a interpretar de que hay un crecimiento sostenido o hay una caída sostenida. En este caso, esos 3 puntos porcentuales están dentro del marco. También pudiéramos la posibilidad de que, si bien es la base dura del PSV, que está en el país alrededor del 10%, este modelo, este sistema que existe en Venezuela es un sistema que tiende a tocar personas, a tocar grupos y a su vez hacerlos parte bueno, de un esquema en donde luego que ya hacen parte de ellos no escapan porque de alguna u otra forma se ven involucrados en un sinfín de eventos no legales. Entonces, lamentablemente, muchos venezolanos temen, hay un porcentaje de venezolanos que teme un cambio de gobierno, aunque no esté
con el gobierno, con el chavismo, teme un cambio de gobierno por sus beneficios, por sus ventajas económicas adquiridas en este modelo. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que los noticieros y programas de opinión sobre Venezuela que se transmiten en los canales de televisión, Venevisión, Televen, Globovisión, BTV, Telesur, IBC y TLT, reflejan la realidad del sentir y pensar de los venezolanos? Y la respuesta: 59.3% no cree que reflejen la realidad del sentir y el pensar de los venezolanos, solamente 21.2% sí, y 19.5% no saben, no responden. Entonces, ¿qué sucede, Napoleón? En teoría, lo que debe ser una caja de resonancia de la sociedad, del país, reflejando cómo viven los venezolanos, pero también cómo piensan los venezolanos, se han convertido solamente en una caja de resonancia de partidos políticos, haciendo público y notorio cómo sienten, perdón, y cómo piensan los políticos. Ahora, ¿qué desean los venezolanos? ¿Qué aspiran los venezolanos desde el punto de vista político, económico, ideológico en el país? Eso no es una prerrogativa que domine la línea editorial de estos medios de comunicación en sus programas de opinión y noticias. Entonces los venezolanos se sienten como una gran mayoría inexistente, que no se refleja en ninguno de estos medios en sus distintos programas de opinión y noticiero. Se refleja lo que comento, la opinión política, los entrevistados, los analistas, las evaluaciones que se hacen son desde el punto de vista de lo que es esta narrativa política, pero no desde el punto de vista de lo que es la narrativa y el deseo y el anhelo del ciudadano. Eso no se ventila públicamente en Venezuela. Sí, pero en un país donde han cerrado canales de televisión, ¿no? Pioneros como Radio Caracas Televisión, circuitos completos de radio, cerrar programas y perseguir a los periodistas, matar a gente, que tiene 100 y pico de presos políticos, que es una narcodictadura o una dictadura si no lo quieres llamar, si no lo quieren llamar narco. ¿Cómo pueden suponer que nada que aparezca en un medio de comunicación, que han cerrado periódicos y demás? ¿Cómo alguien puede suponer que los medios de comunicación que dependen, ¿no?, de una concesión del Estado, la radio y la televisión, ¿ok?, cómo pueden suponer que pueden decir la verdad y no lo que al régimen no le molesta? Es lo que no entiendo, que hay un 21.2%, ¿no?, que sí creen y siente que los medios de comunicación de información reflejan la realidad del país. Claro que ni en Venezuela ni en ninguna dictadura del mundo, ni una dictadura fuerte, quiero decir. Bueno, Napoleón, ese 21.2% sigue oscilando entre alrededor de ese 19% que vimos hace unos minutos. Sigue siendo ese grupo de ciudadanos que tienen una percepción, están en la burbuja política, en la burbuja del diálogo, de la negociación, del acuerdo, de la elección, pero no es la elección definitoria, sino es la elección de pequeños espacios. Entonces, ese mundo partidista que en Venezuela ha oscilado alrededor entre el 18 20%, en este caso 21.2 respondió que sí, son esos venezolanos que tienen esa percepción. El resto, el que es ajeno a esa narrativa partidista, política, de pequeños espacios, simplemente se sabe y se siente ignorado. Y al sentirse ignorado, y si a eso sumamos lo que vimos hace unos minutos, familiarmente, humanamente, desde el punto de vista de la migración, desde el punto de vista de la asunción de nuevos roles, en el caso de la tercera edad, entonces tienes un embate desde el punto de vista de la omisión de la mayoría, la omisión deliberada, obviamente, y por otro lado, el ataque sistemático a lo que es la venezolanidad, a lo que es el aspecto emocional, con esto de la migración y la migración forzosa, porque es un asunto de necesidad. Los que migran no lo hacen para pasear, lo hacen por necesidad. Entonces, ese 21% está en su burbuja y los medios están en su burbuja, como tú bien dices, para mantenerse en ese estadio, ¿no? En ese espacio. Ahora, los venezolanos no los ven a ellos, no se ven en ellos reflejados y evidentemente se divorcian ellos. Ellos están en su mundo, en su burbuja. Esta pregunta es para el 79.21%.
a los que sí quieren que Maduro y el chavismo se vayan, a ese 79,21% se le preguntó. Cuando en la calle la gente afirma que la mayoría de los partidos políticos de oposición están vendidos al gobierno y trabajan para Maduro, ¿usted cree que eso sea cierto? 61.9% sí lo cree, 27.5% no lo cree y un 10.6% no sabe qué responder. Estamos hablando de la mayoría que desea que el chavismo y Maduro dejen el poder. O sea, que estamos hablando del mundo no chavista, ¿no? De la mayoría no chavista. Bueno, esa gran mayoría de venezolanos considera dentro de esa gran mayoría, del 71.9%, que esos partidos políticos de oposición tienen negocios, como lo dice la gente en la calle, así está planteada la pregunta, porque el venezolano no habla de acuerdos, sino se están vendidos. Las preguntas están planteadas desde el punto de vista de cómo hablamos los venezolanos, en criollo, digámoslo así, y los venezolanos responden que sí lo creen. Entonces, esta falta de credibilidad de parte de los partidos políticos es otra causal más de este divorcio, de estas burbujas. Tenemos un divorcio importante de parte de los partidos políticos, porque para los venezolanos no es entendible que en un país en donde la calidad de vida diariamente es cada vez peor, se deteriora diariamente cada vez más, la vida y el estilo de vida de los políticos que son de oposición no corresponde a la realidad del país. Entonces, los venezolanos tampoco son ingenuos en su totalidad, hacen análisis, especulan, interpretan y sacan conclusiones y el 61.9% considera que sí, que los partidos de una u otra forma conviven, coexisten con Maduro porque se benefician, con el gobierno de Maduro porque se benefician de ellos desde el punto de vista económico. ¿Y hay algún estudio o una forma de conclusión de cómo cree la mayoría de los venezolanos o cuál cree la mayoría de los venezolanos que es la salida, si no es por los partidos políticos, si no es por las elecciones, si no creen en la mayoría tampoco en el Consejo Nacional Electoral que se acaba de anunciar y que ya sabemos lo que piensa su presidente supuestamente de oposición, el representante supuestamente de oposición, ¿no? ¿Cuál es la salida para los venezolanos? Los venezolanos han tenido expectativas, Napoleón, en otras, No, pero yo te hablo de ahora, de ahora. No, hasta el 28 de mayo por lo menos. ok. Pero para llegar a ese punto, los venezolanos antes han tenido expectativas cifradas en varias épocas, en varios momentos. Si bien hubo momentos en donde los venezolanos hablaban abiertamente y deseosamente de que hubiesen participación extranjera dentro del país, se habló de artículos de la Constitución, de derecho de protección del R2P. Con el paso del tiempo, los venezolanos siguen pensando de que la solución del país no va a pasar, lamentablemente, por un capítulo pacífico. Ven como un evento imposible evitar de que si hay una solución tenga un componente no pacífico, un componente de fuerza en sí. Ahora, también hay un porcentaje importante que ya se ha ido incrementando, ya supera los 15 puntos porcentuales de la oposición, que opina de que nunca va a haber una solución. O sea, que estamos consiguiendo, por eso es que te hablaba de esas expectativas. Esa expectativa con el tiempo va cambiando, sigue siendo la mayoría la que opina de que no va a ser una solución pacífica, pero está aumentando un porcentaje que dice que nunca va a haber una solución, o sea, de que esto se va a quedar así. Entonces, ese porcentaje antes era de alrededor del 9% y ahora es ya del 15%. Simplemente es una respuesta humana, es una respuesta normal. Estamos hablando de personas que se sienten que nada cambia, que todo sigue igual, que los años pasan, que la gente muere, que los hijos se van, que la vida sigue haciéndose más difícil y que los que son fuertes siguen más fuertes y los que en teoría los defienden se unen a los más fuertes. Entonces, los venezolanos empiezan a pensar, no va a haber solución y eso es lamentable también. Bueno, sería interesante una encuesta, pero sin que ellos tengan que decir su nombre ni nada de eso para que, no, para que traten de decir lo que piensan realmente con la dirigencia política de oposición sobre todas estas conclusiones de lo que piensa la gente
a ver qué piensan ellos y cuáles creen ellos realmente que es la solución, ¿no? Que evidentemente no es, que no perdamos espacio. Pero en fin, la siguiente pregunta, cambiando de tema, es, y otro tema polémico, aproximadamente cada cuánto tiempo llega a su casa. Bueno, vamos a recordar que estamos hablando con el vicepresidente de Meganálisis, estamos hablando con Rubén Chirinos Leáñez, además es gerente de proyecto, y que esto no es lo que piensa él, ni lo que pienso yo, ni lo que necesariamente piensa usted, sino lo que piensa la mayoría en una encuesta que apenas acaban de terminar, porque se terminó el 28 de mayo, incluyendo ese día. Entonces es bien interesante saber lo que la mayoría piensa sobre estos temas tan discutidos, tan polémicos. La siguiente pregunta es, aproximadamente cada cuánto tiempo llega a su casa la bolsa o caja de comida CLAP. A, todos los meses. B, cada 2 meses. C, cada 3 meses, 4 veces al año. D, cada 4 meses, 3 veces al año. E, cada 6 meses, 2 veces al año. F, nunca. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, Napoleón, conseguimos este tipo de preguntas, como las dos primeras que mencionamos, tienen como objeto hacer una radiografía del país. No todo es política. Y aquí vemos cómo también hay otro elemento de manejo y distorsión de la realidad con planes más efectistas que efectivos. Esta transferencia social de especies, en este caso es comida, para que la gente que nos ve nos comprenda, es una ayuda que otorga en teoría el gobierno de Venezuela a los venezolanos, a los hogares venezolanos, de manera mensual. Apenas 6.9% recibe esa ayuda todos los meses. Cada 2 meses un 27.2% de hogares. Cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, 18.1. Cada 4 meses, 3 veces al año, 12.8. Hay un 11.3 que recibe solamente 2 veces al año esa ayuda, y hay un 23.7 que nunca la recibe, ya sea porque participa del plan y no lo toman en cuenta o porque simplemente no está inscrito en el plan. Pero como podemos ver, es un plan que cuando veamos la siguiente pregunta sobre el contenido, el peso de esas ayudas en comida, de esas cajas o bolsas, es un plan que se vende, como la mayoría de las cosas en el país, se vende desde el punto de vista de mercadeo, a través de los medios que ya vimos ahorita, cuya credibilidad es muy baja, se vende como programas efectivos, cuando en realidad son efectistas, que tienen un objeto propagandístico, y en el fondo están completamente lejos de ser efectivos. Las agencias internacionales y humanitarias en el país y multilaterales deben poner el ojo en esto, porque usualmente consumen esta información como oficial, desde el punto de vista oficial, como un gran social, cuando en realidad es un gran plan de efecto mediático, pero que está muy lejos de ser efectivo y cumplir con el objetivo que en teoría, para el cual en teoría está sido diseñado y planteado. Pero según estos resultados, la mayoría de la población, unos cada mes, la minoría, y otros cada 2 meses, la mayoría de los encuestados sí reciben esa comida. Es correcto, Napoleón, pero aquí viene el punto. Por eso es que es importante meter la lupa en cuanto a esa frecuencia y luego en lo que viene a continuación en cuanto a qué. Porque si cada 6 meses, en el caso de los que reciben, de ese 11.3 que recibe 2 veces al año, los que reciben 4 veces al año, el 18.1, si a ellos la cantidad de comida que reciben en ese momento es suficiente como para ayudarles mientras pasan esos meses hasta que llegue la otra, perfecto, es un plan que está cumpliendo con su objetivo. Pero el punto está en el elemento efectista. Ok, llegamos a todos. ¿Ok? Ahora, pero ¿con qué frecuencia llega? ¿Qué cantidad le llega? ¿Y qué calidad tiene lo que le llega? Eso es clave. Pero entonces, desde el punto de vista de darle un mateo al tema y de alcanzar y quedarse en la parte superficial y dar una impresión de gran respaldo y apoyo a la gente que pasa necesidad con la comida, a esta mayoría de venezolanos, si llegamos a todos, pero ¿cómo, cuánto y en qué calidad llega? Okay. Siguiente pregunta, ¿cómo califica usted el servicio de energía eléctrica en su comunidad y en su casa? A,
Excelente, nunca se va la luz y el voltaje es estable. Esta pregunta es provocadora, esta opción. B, malo, a la semana hay varias fallas de voltaje y breves cortes eléctricos. C, pésimo, casi diario falta electricidad y con frecuencia la luz se va por horas. Bueno, Napoleón, el 3.1 apenas dice que es estable, que nunca se va la luz y el voltaje, que todo es excelente. Estamos hablando de una minoría importantísima del país. El resto del país vive a un 38.8, que dice que es malo, que a la semana hay varias fallas de voltaje y breves cortes eléctricos, o sea, ya lo califica de malo, y de pésimo, casi a diario fallas eléctricas y con frecuencia los cortes de luz son largos, o sea, caen en el terreno de apagones. Entonces, es uno de esos tantos servicios públicos que en el país están deteriorados, están en el suelo, y tenemos como consecuencia de que más del 96% de los venezolanos y de los hogares venezolanos eh, padecen de un precario servicio eléctrico. Entonces, esto aunado a la realidad del servicio de agua potable, a la realidad de lo que se ha hecho cada vez más difícil en Venezuela, el acceso al Internet, eso lo aprendió bien el chavismo luego de la elección del 2015. En el 2015 el acceso a las redes sociales, al Internet, era mayor que el que hay hoy en día. Eso influye mucho. Y bueno, todos estos servicios llegan a unos niveles de precariedad ah, espantosos y que no son propios de un país como Venezuela, o que no deberían ser propios de un país como Venezuela, sabiendo todas las riquezas y potencialidades que tiene. Pero es la realidad. Ese 3.1, cuando se geolocaliza, ese 3.1 está en las ciudades más importantes del país desde el punto de vista político. Caracas, obviamente, algunas del centro del país, pero donde el poder político y militar es más importante, es donde la electricidad tiende a ser más estable, entre comillas, y hay ese calificativo. Aquellos que respondieron que a su hogar llegan bolsas o cajas de CLAP, le hicieron la siguiente pregunta. ¿Aproximadamente cuántos kilogramos de comida tiene la bolsa o caja de comida CLAP que llega a su casa? ¿La respuesta? Bueno, luego de los 1017 entrevistados y los que respondieron que no, los que respondieron que sí llegaban, dijeran los pesos, el peso promedio es de 9.67 kilogramos, con una mediana de 10 kilogramos. Estamos hablando de que esto es lo que llega, 10 kilogramos de comida mensual, en aquel 6.9, y ahora y al que le llega cada 6 meses le llegan 10 kilogramos. Estamos hablando de que 2 paquetes de harina pan, 3 paquetes de arroz, 2 de azúcar, 3 de pasta y 2 de frijoles o 1 de frijoles, y ahí están los 10 kilos. O sea, ¿cómo los venezolanos hacen rendir o pueden vivir con esos 6 meses? En el caso de esas mayorías a las que les llega cada 4, 3 y 6 meses, por ejemplo. Simplemente es risible. La inmensa mayoría de los venezolanos no satisface sus necesidades, ni siquiera mensuales, con 10 kilos de comida, cuando el promedio de venezolanos por hogar está alrededor de los 4 miembros. Entonces, con 10 kilos de comida, 4 personas promedio en un hogar, no superan un mes. Difícilmente, 6, imposible, 2, 3. Es allí en donde es importante meter la lupa. Y el otro punto está en la calidad. Muchos de los alimentos no son de la mejor calidad. eh, Algunos vienen de países o son reemplazados de países bueno, que no tienen la experiencia y no son propios surtidores de estos productos. En fin, todo lo que está detrás del proceso de estas cajas y estas bolsas, que es un poco turbio, pero bueno, la calidad no es la mejor y la cantidad tampoco. Entonces, está muy lejos de serlo. Entonces, ¿qué tan efectivo en realidad es el programa? A pesar de que llegue a tantos, pero no llega cuán frecuente es, ni con la cantidad ni la calidad Bien. de vida. Entonces, La siguiente pregunta tiene que ver con otro tema sumamente delicado porque ahí depende la vida o muerte de muchísimos venezolanos. ¿Con qué velocidad cree usted se desarrolla en Venezuela el proceso de vacunación contra el coronavirus anunciado por Maduro? Vuelvo a repetir, no es lo que piensa usted por separado, no es lo que piensa el invitado,
que es además vicepresidente de esta encuestadora Mega Análisis, no es lo que yo pienso ni los analistas, ¿ok? Ni lo que sale en Twitter o deja de salir. Es en esta encuesta lo que piensa la mayoría, que lo posiblemente, como es la mayoría, ¿ok? Usted coincida con ello. Entonces, a esta pregunta hay 4 opciones. ¿Con qué velocidad cree usted se desarrolla el proceso de vacunación contra el coronavirus anunciado por Maduro? A, bastante rápido. B, muy lento. C, no avanza. D, no sabe. ¿Cuál es la respuesta de la mayoría? 65.1% Napoleón piensa que no avanza, 18.7% que es muy lento, no sabe qué responder, un 14.9%, y 1.3% dice que es bastante rápido. Entonces, volvemos a un punto, en las últimas 96 horas aproximadamente, quizás un poquito más, los medios de comunicación reflejan una actividad de vacunación desde el punto de vista de los medios elevadísima, que en teoría nos estaría igualando a lo que sucede en Europa o en otros países, pero estamos hablando de una percepción. La realidad es que para los venezolanos esto no avanza, es muy lento. Una cosa es lo que muestra una pantalla y otra cosa es la realidad. Entonces, los venezolanos sienten que esto no avanza, que esto está muy lento en su mayoría, mucho más del 80%. Entonces, simplemente otro evento más que es efectista, que es de mercadeo, pero que en realidad no está siendo efectivo. Aquí viene otro tema sumamente polémico, como son las Fuerzas Armadas y el cumplimiento de su juramento y de la inversión con el dinero de todos los venezolanos en su educación. ¿Para qué sirven las Fuerzas Armadas de Venezuela? Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Esta es una pregunta abierta, Napoleón. En ningún momento nosotros pusimos palabras en la boca de los venezolanos. No es una respuesta, no es una pregunta cerrada en donde le damos opciones. Los venezolanos iban a decir lo que ellos pensaron. Para defender y proteger al país, el 14.7 respondió eso. Para eso sirven las Fuerzas Armadas. Para nada, ¿sabes? Simple, para nada, 33.7. Para robar, 14.5. Para mantener a Maduro en el poder, 20.1. 15.4 no sabe, y 1.6 se dispersó en cualquier cantidad de respuestas variadas que no iban a ninguno de estos 4 grupos anteriores. Entonces, en términos generales, simplemente a esto que se dice en Venezuela mediáticamente, este paradigma de la unión cívico-militar es un paradigma ficticio. No existe tal unión cívico-militar. Los venezolanos, en su mayoría, el pueblo, como lo llaman algunos, los ciudadanos, el país de a pie, no está intrínsecamente unido a las Fuerzas Armadas. Por el contrario, se siente una desafección hacia ella, siente un rechazo. Como podemos ver, las respuestas son variadas, pero en su mayoría negativas. Entonces, cuando a las Fuerzas Armadas le acontece algo, como quizás lo que puede estar pasando en la frontera con Colombia, para los venezolanos no es un tema de preocupación. ¿Por qué? Pues aquí viene la reciprocidad. No existe esa unión cívico-militar. Cuando los venezolanos han puesto expectativas en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas no han cumplido con los venezolanos desde el punto de vista de los entrevistados. Entonces, simplemente, bueno, para ellos no sirve para nada, para la mayoría, para el 33.7%. Para el 20.1 solo sirve para sostener a Nicolás Maduro, para el 14.5 para actos de corrupción. Entonces, simplemente el descrédito también se lleva entre todas estas instituciones del país que están muy mal vistas, también se lleva al cuerpo castrense. Y qué raro que ustedes no preguntaron sobre la iglesia, porque la verdad es que la narcodictadura logró y ha tenido un gran éxito en el objetivo de por lo menos 2 de las 3 instituciones en las cuales los venezolanos durante décadas creían más, que eran las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y la iglesia. Ya vemos que en esta encuesta, tanto los medios de comunicación como las Fuerzas Armadas, ¿no?, se han venido abajo en cuanto a que la gente sienta que lo están apoyando, que están diciendo la verdad. Bueno, lo tenemos en proyecto, medir próximamente el aspecto de la iglesia, como podrás ver en las preguntas sobre la migración, sobre la edad,
sobre el acceso a las bolsas CLAP. Este tipo de preguntas son importantes para caracterizar al país, para que los venezolanos entiendan y se reflejen a sí mismos, ¿ok? Dentro de esa caracterización está el aspecto religioso que tenemos en mente, el aspecto hasta deportivo, gastronómico, es importante medirlo, porque este es un país que ha ido mutando desde el punto de vista social, humano, antropológicamente ha cambiado, han pasado muchos años, han habido demasiados eventos, muchos venezolanos ya no están y mucho de nuestro acervo se ha ido perdiendo producto de esta vorágine política que no da tregua y esta pésima calidad de vida. Entonces, hay cosas tan simples como hasta una piñata en un cumpleaños infantil que sería bueno y tenemos en proyecto medir, porque hay que reconocer y que entender qué pasa por el corazón y el pensar de los venezolanos. Y de esto se trata, no de lo que piensan y creen que deben ser las cosas, sino qué piensan los venezolanos. Y como bien dice, la parte religiosa está en cuenta próximamente medir el aspecto religioso y las inclinaciones religiosas dentro del país, cuáles son y las percepciones que se tienen. No, y la filosofía que tienen de la vida, porque fíjate que en cuanto a política, fíjate que este país era de centro izquierda, pero de izquierda, ¿no? Es más, la famosa Constitución de 1961, nos lo decía uno de los grandes economistas hace un par de días, 3 días, Alexander Guerrero, ya era desde el punto de vista del trabajo y de la producción, era socialista, ¿no? La mayoría de la riqueza estaba en manos del grupo de burócratas que se encargaban de dirigir el país, es decir, concretamente de los dos partidos políticos que hicieron esa constitución, que fue ADE y COPEI. Bueno, sería interesante entonces conocer qué piensan de todo esto los dirigentes políticos, pero qué piensan de verdad, si es que se les puede sacar la verdad. Digo porque es que también ellos dependen del voto, ¿ok? Y están trabajando en una dictadura. Vamos con lo siguiente. Hay unas preguntas bien interesantes que no has publicado en este momento. A ver si nos las puedes responder rápidamente, porque ya sabemos que eso es parte de un estudio privado. Con las elecciones de gobernadores y alcaldes que se realizan este año, ¿se resolverán los problemas del país? ¿Qué dijo la mayoría? Bueno, en la misma línea de la que ya vimos, de lo que ya vimos Napoleón, la mayoría no está entusiasmada con los actos electorales y los eventos electorales. Bueno, fíjate esta pregunta que es tan interesante. Los seres humanos, en líneas generales, la enorme mayoría necesitamos de un Dios, de un caudillo o de un presidente, ¿no? Demócrata o no, ¿ok? Y una familia, porque somos tribales. Fíjate qué interesante debe ser la respuesta que ustedes tuvieron sobre esto. ¿Cómo cree usted que se puede comenzar a resolver la crisis política, económica y social de Venezuela cuando, y esto lo digo yo, no creemos en los partidos políticos la mayoría, no creemos en los dirigentes políticos la mayoría, porque sentimos que, según estas encuestas, nos han decepcionado? ¿Cuál es la respuesta que te dieron de esto? Bueno, Napoleón, los venezolanos en ese aspecto, como tú lo describes desde el punto de vista antropológico, social, humano, tribal, los venezolanos sienten como todo, que cuando ya tú has agotado todas las instancias habidas y por haber, hay una de dos opciones, pues te cuelgas, tiras la toalla, que es lo que te comentaba inicialmente, que está pasando, un porcentaje que está elevándose, que dice que todo esto no va a cambiar, o pides una acción eh, concreta, fuerte, determinística, de inmediatez, porque llegaste al punto en donde te cansaste de seguir perdiendo el tiempo, que ha sido lamentablemente el gran capital y el gran recurso más malbaratado políticamente en Venezuela, el tiempo. Se ha tiempo de una manera mezquina, porque quienes más han invertido en esto, desde el punto de vista humano, han sido los venezolanos, la mayoría. Entonces el tiempo se nos ha llevado mucho, se nos ha llevado a pesar de, más allá de años, se nos ha llevado gente, se nos ha llevado esperanzas, se nos ha llevado ilusiones. Entonces, cuando ya el tiempo se acaba, tú te vas a lo concreto, como cuando el enfermo, los tratamientos no dan pie con bola, vas al quirófano. Algo similar, los venezolanos quieren acción concreta.
Ok. Esta pregunta es realmente interesante y tiene que ver también con lo que yo les decía antes, que era un país de centro izquierda, como adecos y copillanos eran la mayoría, y luego en tercer lugar vendría ya en las últimas décadas el MAS, que también es de izquierda. Pero da la impresión, y nos formaron, por lo menos desde la llegada de Wolfgang Larrazábal, es decir, la salida de Pérez Jiménez del poder, nos formaron con la idea típica del socialismo y de la izquierda, ¿no? Entonces, ya seamos católicos o no, ya seamos comunistas o no, ya seamos lo que seamos. Entonces, esta pregunta es la siguiente. ¿Usted cree que el socialismo genera oportunidades, progreso y bienestar, o por el contrario produce miseria, retrasos y mal vivir? Porque hasta ahora esos partidos de izquierda, bueno, cuando empezó la crisis ya se cambió la cosa, el mayor crecimiento de Venezuela fue con esos países de izquierda, ellos distribuyendo el dinero, ¿no? Todo el dinero, porque el impuesto de la producción privada no era importante, ya que no le daban poder a que manejaran, como en cualquier país capitalista desarrollado, que manejaran los recursos. Bueno, Napoleón, tenemos, como tú lo acabas de citar, años, desde el punto de vista, décadas, bombardeados por el tema y la ideología socialista. Y ese bombardeo ha ido también acompañado en la era Chávez de un aparato de propaganda en donde el socialismo curaba la gripe, por decir algo. Era lo máximo. Y el capitalismo, o todo lo que no fuese socialismo, era prácticamente, bueno, lo peor que se podía ser en Venezuela. Y esa propaganda tan fuerte que se hizo choca con la realidad de la vida cotidiana en el país, choca con el mal vivir, con el padecer, con el ser humano, con la familia venezolana dividida por la distancia. Entonces, cuando al venezolano se le toca la tecla del socialismo, las proporciones son abrumadoramente abiertas. El venezolano eh, tiene una animadversión hacia el socialismo ya es recalcitrante. El socialismo se ha convertido en el sinónimo de nuestra tragedia humana y tragedia país. O sea que el socialismo es punto clave en esta discusión. Cuando hay políticos que dicen que el tema no es ideológico y se mantiene en esa línea, obviamente más temprano que tarde el venezolano de a pie por la maleta conoce al viajero y, como decimos aquí en Venezuela, le hace la cruz. Y es lo que termina sucediendo y es lo que sigue pasando. El socialismo simplemente quedó en eso, en un elemento de propaganda que no entusiasma ya a ningún venezolano. Bueno, y que mucha gente debe estar pensando, bueno, ese es el pueblo, ¿no? Que lo que quieren, no, se encargan de migajas, porque hay gente que piensa eso y bastante. Uh -huh. No, 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 no. Que lean la gente que le dio la bienvenida a Fidel Castro cuando la segunda ascensión de Carlos Andrés Pérez al poder, que ocupa la página completa de los diarios. Que lean los nombres para que vean quiénes son, que son de todos los partidos políticos y gente sumamente conocida que ahora se rajan las vestiduras y andan señalando a otros, ¿no? De lo que ni siquiera hicieron ni la cuarta parte de esas firmas apoyando, como si fuera además primero un demócrata, como si ya no se conociera en esa época, era un dictador, un asesino, ¿no? Como si no se... Y además, ¿qué pensarían los otros presidentes que estaban allí invitados? El héroe, el ideal, daba la impresión que era el Fidel Castro de 1959. Pero en fin, ahí tienen ustedes el resultado. Vamos entonces, que por cierto se robaron, le dieron un hotel completo, este hotel Eurobuilding, ¿no? Sin estrenar, pero totalmente amueblado, ¿no? Retrasaron el estreno, la apertura, para dárselo a la delegación cubana y se robaron hasta los televisores, se robaron la delegación cubana de Fidel Castro. Bueno, sigamos entonces. ¿Usted cree y confía en las cifras oficiales del coronavirus? Ya sabemos que no. ¿Desde qué inicio de la pandemia del coronavirus usted ha tenido algún familiar que haya sido diagnosticado con coronavirus dentro del país? ¿Cuál es la respuesta? Mira, Napoleón, en términos del tema del coronavirus, que sigue siendo una gravedad en el país,
lamentablemente lo que hablamos de los medios de comunicación sigue la cara de la moneda de la burbuja, no es la que padecen los venezolanos. Las últimas preguntas del estudio no publicado que van orientadas a eso, al tema del coronavirus, nos ratifican que el incremento no cesa, la segunda ola sigue en su ritmo. Ciertamente no ha aumentado en cuanto a su intensidad, pero se ha mantenido en su constante nivel, no ha mermado, no ha decaído. Entonces, el problema es la falta de información. Cuando se habla de 200 y tantos mil de enfermos, nuestras proyecciones a partir de lo que responden los venezolanos es que ya Venezuela debió haberse reconocido o han habido alrededor de un poco más de 1,5 millones de enfermos por coronavirus. ¿Cuál es el gran embudo? El acceso a la bendita y única prueba con la que se surten las cifras oficiales, que es la PCR. En Venezuela sí aumentó el uso de las pruebas diagnósticas rápidas en laboratorios privados, que oscilan alrededor de $40 en el país, y muchos venezolanos con síntomas se hacen exámenes desde el punto de vista rápido que permiten hacer el diagnóstico en estos laboratorios privados luego de 7 días, 8 días. Y luego por su cuenta, bueno, se las ingenian para acceder a los medicamentos. Ahora, toda esa población diagnosticada de esa forma, o a la población diagnosticada porque está con el familiar y médicamente tiene los síntomas y les envían el tratamiento, toda esa población está omitida en la cifra. Entonces, tienes la razón fundamental del por qué los venezolanos no confían en las cifras que da el gobierno sobre el coronavirus, porque está muy divorciada la realidad y como el resto de los temas del país está controlada por el efecto burbuja y narrativa que, que sea acorde a los intereses de pequeños grupos, pero no a lo que es la percepción y el sentir real de los venezolanos. Bueno, así, Entonces, entonces, perdón. entonces es una situación que se repite, Napoleón, en cualquier caso de situaciones del país y de problemática nacional. O sea, hay una realidad por un lado y políticamente y mediáticamente se maneja completamente distinto. Hay una noticia de hace 2 o 3 días a nivel internacional de un especialista que dice que la mayoría de los contagios se han dado, no en Venezuela, sino a nivel mundial, en las familias, en las casas, en las familias. ¿Es verdad o mentira? Tendrá razón o no, pero es interesante saber los resultados que le dieron ustedes a esta pregunta. ¿Viven con usted y en su hogar esos familiares enfermos de coronavirus? Sí, 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 hay un incremento, un incremento porque cuando tú le preguntas aquí en Venezuela, Napoleón, a los venezolanos, tú tienes un familiar que se haya contagiado de coronavirus, ese número te va a llegar a un número estrambótico porque te van a decir sí, sí lo tengo, vas a estar cercano al 90% si no lo superas, si acaso. Ahora, cuando tú le preguntas, ¿vive con usted ese familiar? O sea, ya cerca, era como aquello que preguntamos sobre la migración. ¿Vive con usted? ¿Vive en su hogar? Entonces, ese número también aumentó, sigue creciendo a la misma tasa con la que está la segunda ola. No hay una merma. Y ciertamente ese estudio tiene mucho que ver, porque cuando hay esos diagnósticos, eso lo detectamos en estas preguntas, están en esos análisis de estas preguntas, cuando hay ese diagnóstico familiar con un miembro y hay otro a través de una prueba rápida, por ejemplo, y hay otro que presenta los mismos síntomas por razones económicas, no se realizan la prueba diagnóstica de $40 rápida, que tampoco lo va a permitir ser contabilizado. Entonces, simplemente acude al tratamiento de su familiar para ahorrar dinero. Entonces, ahí te vas dando cuenta de que un evento de contagio dentro del hogar que es importante. Difícilmente el extraño o el que hace el delivery o ese sea de quien contagie. Contagia lamentablemente el hijo al padre, el sobrino al tío, el nieto al abuelo, ese es quien contagia y ciertamente el hogar se convierte en un foco de contagio, producto de que
en muchos casos se relajan mucho las medidas de, de seguridad y de bioseguridad. Y por último, hay varias formas de ser diagnosticado, desde el médico de confianza de uno, o ir a un hospital por otra cosa y entonces en el hospital le dice, mira, pero usted tiene estos síntomas, o la famosa prueba de PCR que puede costar, según aquí en Estados Unidos, por cierto, que ha sido tan exitoso, puede ser desde gratis, que es lo que da el Estado, o en las empresas privadas especialistas que puede costar según la empresa, según la ciudad, $50, $175 o 280 y pico de dólares. Es decir, bueno, que tienes que buscar lo mejor, pero el resultado aquí en Estados Unidos ha sido, según los medios, muy exitoso. De hecho, Bueno, no hace falta ponerse la máscara. En Venezuela, la mayoría, ¿cómo fue diagnosticado según usted? la mayoría está siendo diagnosticada, Napoleón, desde el punto de vista médico y clínica médica y el conocimiento del contacto con alguien. Ese es el producto, como te mencionaba hace unos minutos, producto a los costos que resultan los exámenes de laboratorio rápidos, que sí aumentaron en el país, pero estamos hablando de que aumentaron porque quienes hacen estos exámenes de laboratorio rápido son laboratorios privados en el país. A nivel nacional, estos laboratorios han adquirido los reactivos y los instrumentos y los conocimientos para evaluar y diagnosticar el coronavirus de manera rápida, pero claro, algunas prerrogativas que pasen una determinada cantidad de días. Ahora, eso sirve de información para el enfermo, claro está, para el médico y para definir el tratamiento. Pero ese porcentaje que aumentó aún sigue siendo menor de quienes son diagnosticados desde el punto de vista médico porque simplemente tienen los síntomas. Porque esa prueba de la cual estamos hablando, esa rápida, tiene un costo dentro del país alrededor de $40. Pero en Venezuela el salario mínimo está alrededor de los $2, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una comparativa importante, cómo puede manejar luego el tratamiento una persona que es diagnosticada desde el punto de vista privado. Bueno, aquí es donde podemos ver a nivel internacional, pueden ver allá cómo la cantidad de venezolanos a través de los GoFundMe y las distintas plataformas de ayuda solicitan asistencia y no solo para el coronavirus, para cualquier cantidad de enfermedades, pero el coronavirus se ha convertido se convirtió en la En enfermedad cuanto, que abrió esa exigencia. y en cuanto a la vacunación, ¿cómo está? Primero es gratuita, es por parte del Estado gratuita. La gente está reaccionando, yendo a vacunarse, porque hay gente que dice que esa vacuna es esa teoría de la conspiración. ¿Ok? Se está ahogando porque sabemos que hasta ahora, ¿no? Muchísimos venezolanos que tenían los dólares para comprar los boletos han llegado, por ejemplo, a Miami a vacunarse y se regresan. Sí, ¿Ok? claro. Bueno, en el país la vacunación es gratuita, ¿ok? Es gratuita. Ahora, hay denuncias en las redes sociales, y aquí caemos en el terreno lamentablemente, la debilidad oficial que hay en el país, de tener los venezolanos información oficial, veraz, o información a través de medios de alcance nacional veraz. Entonces hay denuncias sobre ventas de vacunas. Ahora, el deber ser y los que se están vacunando en estos centros lo hacen de manera gratuita. ¿Ok? Ahora, el sector privado en Venezuela no coloca vacunas. Esto para que quienes nos observan hagan una referencia. No te puedes poner una vacuna en Venezuela en una farmacia o en un lugar de asistencia privada, en una clínica, no. Solamente en los lugares que designa el Estado y en esos lugares a los venezolanos que recientemente están convocando, le llega la convocatoria a través de mensajería de texto y esa persona debe presentarse en el centro. Ahora, Entonces esas ¿qué es? colas que uno ve, inclusive esa información que ha salido de que en el Alba, por ejemplo, en el Hotel Alba en Caracas, están vacunando, ¿eso no es quien vaya allí a vacunarse y ya está? ¿O No, 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 a esos son previamente convocados a través de la plataforma Patria, primordialmente, ¿ok? Para quienes nos ven, es una plataforma del Estado en donde la gente, la mayoría de los venezolanos se inscriben para poder acceder a una serie de prerrogativas de la vida cotidiana, entre ellos los bonos, por ejemplo,
que son ayudas económicas que también tienen una característica similar a la de las cajas CLAP, que son efectistas más que efectivos, porque apenas tienen una magnitud de alrededor de $3, y acceden también a otras como la gasolina subsidiada con el registro de los vehículos. Entonces, quienes están registrados en esa plataforma, tengo entendido que por edad, por la edad mayor a 65 años, a 60 años, aquí sí tengo una duda, están siendo convocados por mensajería de texto, ¿ok? Ahora, no es que, por ejemplo, Napoleón Bravo dice hoy, me voy a vacunar y se fue al hotel a Caracas y se consigue la cola, ¿no? Esa persona que está ahí seguramente recibió un mensaje de texto y se le convocó. Ahora, ¿qué sucede con esas grandes colas? Lamentablemente, como ya lo he comentado, lo hemos conversado ya en este rato bastante, en Venezuela se habla y se aplica el efectismo sobre la efectividad. Algo muy viejo. ¿Quieres resolver el problema de transporte público? Colocas más paradas, no colocas más transporte. Entonces, ¿qué pasa? La gente que se acumula en una sola parada, la distribuyes en 5 paradas y ahora parece que no hay gente esperando vehículos. No, sí, las hay, es la misma cantidad, pero dispersa en varios centros. Entonces, algo similar sucede cuando quieres generar convocatoria. Si hubiesen cientos de centros en el país vacunando, seguramente no veríamos esas colas, pero como son muy pocos, te consigues esas aglomeraciones. Pero en realidad, la magnitud de los vacunados sigue estando muy baja con respecto a otros países en el mundo y nos sigue situando en la cola a nivel de Latinoamérica, como el país que menos ha vacunado hasta ahora. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Bien interesante nuevamente esta encuesta. Rubén Chirinos Leáñez, vicepresidente de Meganálisis y además gerente de proyectos. Y antes de finalizar, cuando tú dices que los convocan vía, supongo que Twitter o WhatsApp, no sé, tú dirás. Creo que es mensajería de texto, porque cuando mensajería de texto, pero cua- para eso tienes que tener un teléfono. ¿Cuántas exactamente. personas realmente de pueblo, que es la mayoría, que es la enorme mayoría gente pobre, porque ese es otro logro de la revolución, multiplicar más que en la Cuarta República, o lo que ellos llaman la Cuarta República, la pobreza? ¿Cuánta gente pobre tiene la posibilidad de tener para empezar teléfono? Bueno, Napoleón, Venezuela es un país atípico, ¿ok? De hecho, nuestra plataforma de membresía tiene esa particularidad. Mucha gente en el mundo quiere saber qué pasa en Venezuela, por qué Venezuela es así, por qué Venezuela es un caso digno de estudio y de entender este fenómeno. En Venezuela hubo momentos en la década anterior que aún la gravedad de esta crisis no había llegado, en donde habían hogares, en donde antes había en su época, en su momento, un BlackBerry que una nevera. Esas son las distorsiones que en Venezuela llegaron a dar. Bueno, es que también tiene su razón, cuestión de seguridad de la persona, tener un no, claro, teléfono. pero de repente te conseguías un hogar humilde, de esos como estamos describiendo, en donde habían 4 o 5 miembros y habían 4 o 5 buenos teléfonos y la puerta tenía la cerradura mala, por decir algo. Eso es parte de este fenómeno de Venezuela, de lo que es Venezuela. O Y sea, que me quieres ciertamente, responder que la mayoría de los pueblos venezolanos tiene teléfono. aunque sea un teléfono de segunda mano, aunque sea un telefonito viejo, lo que aquí como lo llaman los venezolanos, un potecito, aunque sea un potecito, tiene porque necesita tener el potecito para recibir el mensajito del plan de algún beneficio, entre comillas, no es beneficio. El surtido de gas, por ejemplo, el acceso a una bombona de gas está limitado a la intervención de los consejos comunales, y si el que no se suscriba a esta plataforma de consejos comunales simplemente no accede al gas, pues, o sea, le costará un ojo de la cara una bombona de gas. Entonces, estas plataformas obligan a que la gente, quien se suscribe, tenga que tener suministrado un número de teléfono al cual le contactan y le dicen con un mensaje de texto o ya llamadas desde el punto de vista de estas organizaciones comunales, lo llaman, lo citan, lo siguen, lo censan, le preguntan, o sea que es una plataforma que tiene varios objetivos, ¿ok? Y está diseñada para ello. Y uno de los objetivos para los demás es hacer ver que hay una megadata y una gran organización social
cuando lejos de ser efectivo en ese aspecto, es efectivo, pues, es mayoritario, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto llega? Entonces la gente le llega su mensajito de texto, ¿ok? Lo que sí se ha limitado en el país es el acceso a las redes, el acceso al Internet. Se ha ido complicando acceder a Internet en el país y se ha ido haciendo cada vez más lento y eso tiene objetivos. Muchos de los venezolanos en el año 2019, hasta el 2019, la mayoría de los venezolanos conseguían en las redes sociales la información. En la medida en que se ha hecho difícil acceder a Internet, hay muchos que los teléfonos no han podido renovarse para poder tener acceso a través de Android o otras plataformas a redes sociales. Bueno, los venezolanos se han quedado con su potecito. El teléfono que le permite recibir el mensaje de texto que hace 10 años era muy bueno, ya lo reparó y le pone el chip y recibe la información, pero ya no accede a Internet porque tampoco de repente el Internet en la casa o en el hogar se mantiene con la misma calidad que antes porque se han perdido, se han robado los cables, entre comillas, los cables de fibra óptica. El país se ha deteriorado desde el punto de vista de su estructura de servicios públicos y las redes, el Internet y el acceso a él no escapa, es de los más golpeados. Y por eso te consigues con que nuevamente en el año 2020, finales del 2019, 2020 y en lo que es el 2021, se vuelve a fortalecer los medios tradicionales, fundamentalmente la televisión, por encima, la prensa ha desaparecido en el país, la prensa escrita. Entonces los medios tradicionales se vuelven a fortalecer porque las redes sociales, el acceso a Internet se ha dificultado. Sí. Y allí es donde tú atrincheras esta burbuja con la información que le interesa solamente a pequeños grupos. Me niego a volverte a despedir, pero también a otra de las muchas preguntas que se me ocurren ahora porque está bien interesante, porque volvemos a repetir las conclusiones y las respuestas que ustedes acaban de escuchar, estén de acuerdo posiblemente con la mayoría de las respuestas o no, no es lo que piensa ni el invitado, que es quien dirigió esta encuesta, porque es el vicepresidente de Mega Análisis, Rubén Chirinos Leañez, ni lo que yo pienso, ni lo que necesariamente piensan los analistas que siempre vemos en nuestros programas. Si no coincidan o no con esta respuesta, es lo que piensa la mayoría en este momento de los venezolanos, cómo sucede o lo que plantean, y para eso existen las encuestas, que pueden equivocarse, pero la diferencia de equivocación de número, como él acaba de decir, es muy pequeña. Gracias, Rubén, ¿sí? Un placer, Napoleón, siempre a la orden. Igualmente. Hasta luego.